Vamos a dar continuidad al programa, a los trabajos de esta tarde, a continuación con la conferencia magistral La importancia de medir resultados en los programas sociales innovadores. Participando en ella, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social Coneval, hoy con la grata presencia y exposición del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, doctor Gonzalo Hernández Licona, de quien compartimos con gusto su reseña curricular. El doctor Hernández Licona es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Es secretario ejecutivo de Coneval, doctor en Economía por la Universidad Oxford, Inglaterra, maestro en Economía por la Universidad Essex, Inglaterra, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Fue director general de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol. Fungió como director de Economía en el ITAM. Actualmente es catedrático del Departamento de Economía. Fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Recientemente fue galardonado con el Premio Mérito Profesional, Sector Público, como egresado del ITAM. Desde 1997 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor Gonzalo Hernández Licona. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, mi querido Héctor Jaime. Un abrazo al gobernador, por favor. Y muchas felicidades a quienes organizaron este evento, el CLEAR, el Gobierno de Guanajuato y los más patrocinadores, porque es realmente una excelente idea premiar a programas innovadores. Porque los que hemos estado en gobierno federal, local, estatal, municipal, sabemos lo difícil que es hacer una política pública y un programa y una estrategia. A quien les ha tocado que les diga su jefe, el secretario, el subsecretario, el presidente, oiga, necesito un programa para, ¿qué hora son ahorita? Las 4:30, pues para mañana, un programa para, pongan el nombre, ¿no? Porque tenemos que mostrar al presidente avances y tenemos que mostrarle al secretario que estamos trabajando. Entonces, diséñeme para mañana, para dentro de 2 semanas, un programa para tal cosa. Híjole, y tiene que ser un programa que resuelva el problema, un programa grande para que se vea, un programa con un nombre a todo dar para que amarre, ¿no? Un programa que tenga, si eres economista, que tenga todos los incentivos adecuados para el beneficiario, no tiene que ser mucho dinero porque si no ya no trabaja, ni tiene que ser muy poquito porque si no no pasa nada, tiene que ser bien diseñado. Un problema, no tenemos lana, pero pues ahí se lo encargo, ¿no, mi querido doctor Hernández? O sea, diseñar la política pública sí es un tema bien difícil para quien ha estado en esa gran responsabilidad. Y lo que es cierto es que hemos visto pasar por muchos años muchos programas, muchas estrategias, muchas ideas, mucho dinero para la política pública en general, no solamente para la social, hablo de la política pública en general. El presupuesto de egresos de la Federación que se propone para 2015 es de 4.7 billones de pesos, o sea, 4.7 con 12 ceros, un chorro de ceros, ¿no? No los ganamos ni tú ni yo en un fin de semana bueno. Bueno, ese es un presupuesto que es el máximo presupuesto para este año, pero los anteriores no han sido mucho más pequeños. El Coneval tiene el año pasado un inventario de más de 5,000 programas de desarrollo social a nivel nacional, federales, estatales y municipales, más los que no encontramos.
Es decir, la dificultad de hacer política pública es una cosa real, ¿no? No hay ningún manual que nos diga cómo hacer, no hay ningún manual que nos diga cómo bajar la pobreza, ni cómo bajar la desigualdad, ni cómo reducir la desnutrición. No hay un manual claro. Claramente, quienes estamos diseñando política pública somos seres humanos de carne y hueso, que nos equivocamos, que tenemos posiblemente muchas y muy buenas intenciones, y que no es sencillo atinarle a la primera. Por lo tanto, realmente hay que felicitar a los ganadores y a los premiadores por reconocer a programas que al menos son innovadores, porque realmente la política pública y usar recursos públicos es un arte que tiene muchos fines. Por ejemplo, vamos así neta. ¿Qué objetivos tenemos cuando usamos recursos públicos para programas y estrategias, cuando lo usa el Congreso? Un objetivo fundamental que por supuesto quisiéramos que sea el único objetivo de los gobernantes es: hay que mejorar la vida de las personas. ¿Qué hace el ciudadano? El ciudadano, tú y yo que pagamos impuestos, le damos a los gobiernos una lana cada año, una buena lana por cierto, y estamos confiados en que van a hacer lo mejor posible para elevar el bienestar de los y las mexicanas. Eso es un objetivo bien importante y está ahí, seguramente está ahí. Pero ya así a calzón amarrado, también es cierto que la política pública tiene otros objetivos. Por ejemplo, la siguiente, es decir, uno quiere, en una democracia cualquiera, México o Estados Unidos, uno quiere verse favorecido por el voto popular cuando mañana vea el ciudadano que hiciste un buen trabajo. O sea, la mera verdad, en una democracia limpia, apegada a derecho, el gobernante quiere ganar elecciones. Por lo tanto, también otro objetivo muy evidente de la política pública es eventualmente ganar elecciones. Entonces, ya no solamente es bienestar de la población, también hay que ganar elecciones. Y eso es una forma que cualquier país democrático lo hace, y déjame decirlo, es algo muy común, muy corriente y muy del día a día de la política pública. Hay otros usos también. Esos ya no son tan buenos ni tan loables, pero son también, desafortunadamente, toda la vida. El recurso público se puede usar para mantener recursos de la burocracia. Yo no quiero que me quiten mi programa, que no sirve mucho, porque está mi chamba ahí, carnal, ¿no? Entonces, yo quiero tener una chambita para los siguientes años, y el programa pues no sirve muy bien, pero yo quiero que no lo quiten. Segundo y tercero, corrupción, obviamente, otro elemento que está ahí presente, y en México sigue presente. Y también está el de grupos poderosos afuera del gobierno que buscan atraer recursos escasos para su favor. Esos elementos son usos reales del recurso público, aunque quisiéramos que nada más fuera el primero. Entonces, yo creo la siguiente, por favor. Yo creo que si uno tiene un proceso de evaluación objetiva, de transparencia, puede ser un elemento que contribuya a la democracia, a lograr resultados con total rendición de cuentas. No es que sea la panacea, no es que evaluar y medir sean la panacea. Creemos desde el Coneval que una evaluación objetiva, una evaluación transparente, al menos le dice al gobernante: oye, estamos viendo desde la ciudadanía lo que haces con los recursos públicos que te dimos a fuerza, y que quisiéramos que nos dieras mejores cuentas. Eso, insisto, sin ser la panacea, es un vehículo importante, innovador en el caso mexicano, para tratar de decirle a todos los que tienen recursos: oigan, está bien, tiene el chance de ganar elecciones a través de la política pública, es parte de la democracia, pero también
de darle resultados a la población. Y para mostrarlo, hay que medir las cosas, hay que evaluar las cosas, hay que recibir el sentimiento, el sentido de lo que los beneficiarios están pensando, de los bienes y servicios que les otorgamos. La siguiente, entonces, los ciudadanos son el equivalente, antes por favor, los ciudadanos son el equivalente a los accionistas de los recursos públicos. Quien aquí tenga un negocio propio, o participe con una acción en un negocio propio, o sepa de alguien que tiene un negocio propio, en donde puso su lana, esa persona que puso una lana propia en ese negocio privado, va a estar siempre bien pendiente para decirle a su administrador, oye, ¿cómo van las cuentas de la lana que te di? Eso es muy automático y muy obvio. Yo no le voy a dar una lana a un administrador y luego en 5 años digo, pues a ver cómo te fue y no me importa mucho qué hiciste con esa lana. Bueno, si eso es importante en el ámbito privado, eso es igual o más importante en el ámbito público. Los ciudadanos somos esos accionistas de la política pública, pero con dificultades, porque somos muchos y somos todos. Entonces, no es que podamos tocar la puerta al presidente y decirle, oiga, dígame cómo va, prospera. Hay que seguir unos elementos administrativos un poco más complejos, pero ese es exactamente el mismo principio. Es decir, a través de la evaluación, a través de la medición que hacemos de los recursos públicos, es el equivalente al accionista privado que le pregunta al administrador cómo le fue a los recursos de nosotros. Cuando me dicen, oye, el Coneval ha dicho que la pobreza ha subido, de repente le dice, oye, pues ¿quién te está pagando, no? Pues no es el gobierno federal. ¿Cómo le puede decir al gobierno federal que la pobreza subió? Decimos, mira, quien nos paga son los ciudadanos. No veo al presidente de la República ni al gobernador sacando de su lana para pagarme mi sueldo. Si así fuera, yo no lo sé, pero yo creo que no es así. Creo que es tener una medición acertada y objetiva, porque los ciudadanos del siglo XXI en México nos merecemos que nos digan cómo vamos, para bien y para mal. Eso es la mínima exigencia de un país democrático y transparente. Y por lo tanto, este evento de la evaluación a la medición, que es novedoso en México, me parece y espero que haya llegado para quedarse. La siguiente, por favor, y te pongo el ejemplo que yo en general siempre pongo, del tipo de cosas que hay que tratar de medir en programas innovadores, en programas, aunque sean comunes y corrientes. Una pregunta fundamental, ayudada con este ejemplo que se le llama en la Administración Pública Federal el marco lógico, una palabra medio rara, pero entenderlo es muy sencillo. La pregunta que guía a este esquema es, oye, ¿tu programa para qué es? ¿Qué busca resolver tu programa? Esa pregunta tan sencilla, aunque usted no lo crea, no siempre se responde fácilmente. Te pongo un ejemplo. Este es un ejemplo de un programa de apoyos productivos. En el gobierno federal tenemos cerca de 27 programas de apoyos productivos. En la Secretaría de Desarrollo Social, en Zagarpa, en Economía, en la SEDATU, hay varios que buscan fines parecidos. Pero ¿qué es lo que hace el día a día de ese programa? Ese programa reparte apoyos productivos a familias en pobreza o pobreza extrema. Entonces, si uno le pregunta al director, ¿su programa para qué es? Y le contesta, es para repartir microcréditos, es una respuesta claramente errónea, porque el microcrédito o la leche fortificada o muchos otros programas que tenemos son para resolver problemas más complejos y más altos. Por ejemplo, el siguiente, repartimos y damos
proyectos productivos para que, la siguiente etapa, para que esperemos que un porcentaje alto de esos apoyos detonen negocios que duren al menos más de 3 años. ¿Y por qué ese es un siguiente paso? Bueno, porque no queremos repartir microcréditos nada más por repartirlos y decirle al señor subsecretario, ya cumplí, señor subsecretario, repartí 3,000 apoyos. Muchas gracias, felicidades, lo voy a reportar en mi informe de gobierno. Oiga, de esos microcréditos, la buena noticia es que más de la mitad duraron los negocios al menos 3 años. Es decir, vamos por mejor camino. Y mejor aún, si mi indicador fuera, si mi medición fuera el incremento en el ingreso de las familias que se originó a partir del microcrédito vía este negocio que prosperó, ese es finalmente lo que queremos. De hecho, Prospera tiene como, la novedad de Prospera es que la articulación de las familias oportunidades con al menos 15 programas productivos van a hacer que las familias tengan un mayor ingreso. Ese es el objetivo del Prospera Nuevo. Si no medimos los ingresos y nada más medimos cuántos créditos repartimos, vamos a quedarnos a la mitad de la gestión. Porque la gestión cambia, ¿eh? Si la gestión con la que a mí me califican es cuántos créditos repartí, mi gestión es una. ¿A qué me dedico? Pues a buscar pelados a darles microcréditos, ¿no? Oiga, ¿usted quiere uno? Pues le doy uno. ¿Cuántos van? 5,000, ¿no? Mi gestión cambia si el crédito busco que la persona que lo utilice tenga un negocio medianamente exitoso que genere ingresos. Automáticamente mi quehacer como programa social o productivo va a cambiar, porque ahora no me quedo con yo le di 5,000 créditos, sino que tuve el interés de darle seguimiento a las familias y ver si ese crédito se multiplicó por ingreso a las familias. Y eso no siempre lo hacemos, porque el indicador más importante a veces es cuántos créditos diste, o peor, dime cuánto te gastaste de tu lana. Te di 1,000 pesos, te di 1,000,000 de pesos, te gastaste el 1,000,000 de pesos, felicidades, te felicito, te puedo dar un premio. Quiero que te imagines tú que en tu negocio propio tú le diste 1,000,000 de pesos a tu administrador y te dice, le tengo una gran noticia, que me gasté el 1,000,000 de pesos. Oye, güey, ¿y para qué te lo gastaste, cabrón? Pues no era para gastarlo. No era para gastarlo. Era para tener rendimiento de ese dinero. Exactamente lo mismo pasa con la política social. El dinero que tienen los directores de programas no es para que se lo gasten, es para tener un rendimiento social y cada programa va a ser diferente, por supuesto. La siguiente. Entonces, en la vida real, en la vida de todos los días, en la vida en donde tú y yo trabajamos en un gobierno, ¿cómo hacemos programas y diseñamos programas exitosos, innovadores, que además de cumplir con el día a día, que me exige Hacienda, el cuánto gasté me lo exige Hacienda, no lo puedo descartar como un indicador que no importa. Tengo que reportar cuánto me gasté. Tengo que reportarle a mi jefe que hice un chorro de reuniones, estuve bien ocupado. Tengo que reportar cuántos créditos, despensas, folletos, desayunos, capacitaciones repartí. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer incluso una cosa que nos gusta mucho en la política pública. ¿A cuánta gente atendí? No sé si te ha pasado la palabra atendí, ¿qué quiere decir? Todo y nada. Oiga, ¿cuánta gente atendió usted? Pues a 5,000. ¿Y cómo los atendió? Pues les hice un desayuno. Oiga, entonces cuando no queremos comprometernos con algo concreto, decimos, es que atendí a mucha gente. Oiga, pero yo no quiero que la atienda, quiero que le resuelva la bronca. Entonces, pero bueno, podemos decir a cuánta gente atendí, cuántas fotos me tomé de los eventos, porque las fotos son importantes y hay que aceptarlo.
Una política de veras sin fotos, pues no es una política de veras. Las fotos de los políticos sí son importantes en una democracia abierta. O algo también bien obvio, ¿cuántos puestos subí a partir de mi trabajo? Porque también quiero subir de puesto. También estoy trabajando en el gobierno para subir de puesto y ganar más. Eso es también algo muy natural y muy humano. Está bien eso. Pero ¿cómo, a pesar de eso, o además de eso más bien, uno puede decirle al ciudadano, mira, también con mi programa logré aumentar el ingreso de las familias, logré casas con mejor calidad, logré que niñas y niños aprendan más en las escuelas, logré un acceso de calidad a los servicios de salud. No solamente están registrados, Héctor, sino que tienen acceso a servicios de salud. Logré reducir la violencia. ¿Cómo le va, decía algún secretario en la seguridad? Muy bien, ya tenemos más patrullas en la calle. ¿Cómo le va a la inseguridad? No sé, pero tenemos patrullas en la calle. ¿Cómo poderle dar al ciudadano, con mediciones claras, convencerlo de que más allá de lo que yo logré en mi vida propia, porque ya ahora tengo un mejor trabajo, ahora soy subsecretario, logré darle a la gente ese beneficio que me lo estaba exigiendo a partir del impuesto que me da? La siguiente. Y entonces, hay elementos mínimos, y voy a pasarlos muy rápido, pero quiero en algunas de las preguntas que reflexionemos juntos. Esas preguntas son como guía para saber si los programas que estamos trabajando van más o menos por buen camino. Primera pregunta, ya lo decía, ¿qué problema quiere resolver el programa? ¿Para qué lo queremos? No queremos repartir leche fortificada por el solo hecho de repartirla. Queremos, a través de la leche fortificada Liconza, reducir la desnutrición de niños y niñas en pobreza. Por eso la fortificamos. El objetivo no es repartir leche a un menor precio, que ya de por sí es un buen resultado, es nutrición. Entonces, ¿para qué quiero el programa? 2, ¿por qué quiero este programa? ¿Cuál fue mi diagnóstico para saber que lo que yo necesitaba era un programa que repartiera sushis a domicilio? ¿Por qué? ¿Por qué sushi a domicilio? Pues que ese día el secretario andaba de antojo y se le ocurrió que repartir sushi, pues era una buena idea. Pero ¿dónde puedes asegurar que esa es la vía para reducir la nutrición? ¿Cómo podemos garantizar que esa es la forma de mejorar lo que queremos hacer? ¿Por qué decidimos hacer eso y no otra cosa? ¿Para quién es el programa? ¿Es para población en pobreza extrema? ¿Es para adultos mayores? ¿Es para mujeres embarazadas? Obviamente el para qué lo quiero depende mucho de qué población estoy queriendo mejorar. La siguiente, oye, ¿no habrá intervenciones similares, pero en otra secretaría que hacen lo mismo? Pues sí, pero yo quiero tener el mío, carnal, ¿no? Yo quiero tener este para acá. Anécdota. Parecería que el programa FONAES, que estaba en Sedesol originalmente, se fue a Economía porque le ofrecieron al PRD la Sedesol y dijeron, bueno, que se quede el PRD con la Sedesol, pero no con FONAES, ¿no? Finalmente el PRD no aceptó Sedesol, pero entonces Sedesol se quedó sin un programa productivo y adivinen qué pasó. Sedesol quiso un programa productivo, opciones productivas. Entonces, son decisiones que, por supuesto, tienen elementos políticos y no necesariamente el beneficio de la población en general. La siguiente, y finalmente, no finalmente porque voy a seguir hablando, pero ¿mi programa tiene transparencia suficiente? Mis documentaciones y mis indicadores están en el portal principal para que tú y yo podamos ver cómo está ese programa social, o nada más lo tengo aquí en el cajón y se lo saco a mi jefe. ¿Cómo vas, ma, todo madre? No, estos recursos son de la gente y la gente merece ver cómo vamos. Eso es transparencia. Quiero en la segunda parte, y me dices, Héctor, cuando ya me vaya yo a callar,
La siguiente, por favor. Quiero ponerte un ejemplo de dos formas que yo creo que son innovadoras de medir programas sociales y que en México, como Estado mexicano, hemos sido innovadores en los últimos años. Entonces, quiero en este marco que hablamos de programas innovadores, quiero mostrarte un ejemplo de dos vías en donde hemos utilizado formas novedosas de medición que le dan visibilidad a un programa social, o le han dado o le dieron. Primer ejemplo, a ver si espero que me sigas en esta parte. Una de las cosas más complicadas de cualquier intervención pública es saber que esa intervención está mejorando a la persona a pesar del resto de las cosas en donde la persona está inmersa. Ejemplo, en la crisis 2008-2009 de México financiera, el PIB cayó 6.5% y los ingresos de los mexicanos cayeron de igual manera. Y es un problema básicamente del exterior. México, siendo socio del país más importante, donde se originó la crisis, le pegó muy fuerte la crisis, pero al mismo tiempo, en México había programas que podían estar haciendo la diferencia a la gente y que sus ingresos no cayeran tanto. Si uno no puede medir la contribución del programa aislado, nos iríamos con la finta y decir, mira, mi programa no sirvió porque los ingresos mexicanos cayeron en 10%, lo cual no fue por el programa, sino fue por una crisis externa. Y a lo mejor el programa, el que sea, contribuyó a que en vez de caer 10%, solamente cayeran 5%. Es decir, ese programa tuvo un impacto a pesar del ambiente desfavorable. O hay ejemplos contrarios. Un programa que trabaja mucho en mejorar la productividad y que resulta que ese año llovió bien en México, como este año, y a la gente que sembró le fue bien, cosechó bien y tuvo buen ingreso, independientemente del programa del señor secretario. Es decir, ese programa a lo mejor fue malo y no contribuyó en nada a la cosecha. Quien lo contribuyó fue la lluvia que pasó. Entonces, en el argot de medición de impacto, la siguiente. Imagínate que en ese punto en el tiempo alguien puso un programa para aumentar los ingresos en Chiapas. Y lo que pasó 4 años después es que los ingresos cayeron. Si uno mide el impacto, lo que había antes con lo que había después, va a decir, el programa no tuvo ningún resultado, carnal. Tuvo peor. La gente gana menos ahora que antes. Pero si uno logra aislar los efectos de la crisis y decir, a ver, este programa contribuyó en algo positivo porque de no haber sucedido el programa, la línea negra, la gente hubiera estado peor que sin el programa social. Es una forma de medir las cosas de manera innovadora, pero que trae consigo un elemento bien importante. No solamente es un divertimento académico, es, oye, si le estoy metiendo 70,000 millones de pesos a Oportunidades Hoy Prospera, yo quiero saber si ese programa tiene impacto, porque si los niños van más a la escuela, porque de todos modos iban a ir, entonces estoy gastando mucho dinero de mis impuestos en una cosa que no debería gastar. Los médicos entienden esto muy bien. Los médicos entienden que una medicina cuesta y que hay que saber si esa medicina que está haciendo al niño mejorar o si es una cosa diferente. Porque la familia, por supuesto, está dispuesta y está contenta de ver al niño mejor, pero cuando la medicina cuesta 1,000 pesos semanales, la pregunta que le hace al doctor es, oye, doctor, ¿y está usted seguro que es la medicina adecuada que me está haciendo que el niño está mejorando? Entonces, esta es una innovación. La siguiente,
Entonces, primera innovación que te invito a reflexionar sobre ella es medir impacto de programas, es tratar con la mayor información posible de estar seguros que el beneficio o el empeoramiento sí fue por el programa y no fue por cosas externas. Segunda innovación, Héctor ya habló de ella, pero quiero aquí tomarla sinceramente como una innovación. Y es la medición de pobreza que el país tiene desde hace ya 4 o 5 años y que es novedosa en el mundo por varias razones. La más importante es porque esta medición de pobreza provino de que todos los partidos políticos en el año 2004, el PAN, el PRI, el PRD y los partidos más pequeños que estaban en esa época 2004, se pusieron de acuerdo para que México tuviera una medición de pobreza que le llamamos multidimensional. ¿Y por qué es multidimensional? Como ya lo dijo Héctor, voy a irme más rápido aquí. Porque además del ingreso, el legislador quiso que la medición de pobreza incluyera derechos sociales. La Constitución está guiada por los derechos sociales. La Ley de Desarrollo Social está guiada por los derechos sociales. Era lógico que el legislador quisiera que la medición de pobreza estuviera regida por los derechos sociales. Para tratar de evitar lo siguiente, un adulto de 65 años que no tiene primaria completa, como economista, pensando en el ingreso solamente, dice, oye, pues ya para qué le das educación básica al señor, pues sí, ¿qué quieres? ¿Que mañana gane más? ¿Que la educación le traiga un mayor ingreso al señor de 65 años? Eso no va a suceder. El señor le queda poco tiempo de vida y por lo tanto, pues ¿para qué gastas en el señor en educación primaria terminada? Es una típica respuesta de un economista como tu servidor, en donde el ingreso es lo principal. En el enfoque de derechos sociales, dice, esta persona merece, no importa su edad, su sexo, su religión, su nivel de ingreso, tener el derecho básico de educación y de acceso a la salud y de acceso a una vivienda de calidad. Artículo 4 de la Constitución. El artículo 4 nos dice, oiga, la gente que tiene menos de 65 años merece todo esto, las demás no. Entonces, una medición con enfoque de derechos sociales tiene el ingreso como está ahí puesto, que lo dice la Ley de Desarrollo Social, y tiene rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. Y por lo tanto, en el Coneval nos abocamos a cumplir la ley, así de fácil, a cumplir la ley que nos dieron todos los partidos políticos que se pusieron de acuerdo, no se hubiera registrado. Termino diciendo, yo creo que hay que felicitar nuevamente a los que se les ocurrió dar un premio a las innovaciones en programas. Quienes pagamos impuestos estamos ávidos de funcionarios públicos estatales y municipales y federales que nos den respuesta innovadora a la cantidad muy grande de problemas que tenemos los ciudadanos. Muchas felicidades. El gran complemento democrático es acompañar estos programas por mediciones y evaluaciones que convenzan al ciudadano que lo que estamos haciendo es beneficiarlos a ellos y no a nosotros mismos. Muchas gracias. Un aplauso nuevamente para nuestro ponente.
Doctor Gonzalo Hernández Licona. Buenas tardes, doctor. Se abre un espacio de preguntas y respuestas en este momento. Mi nombre es José de la Rosa, del Estado de Puebla. Yo quisiera preguntarle, la metodología multidimensional de la pobreza hace que los gobiernos locales tengan incentivos a enfocar sus políticas a resultados por indicadores. Y estos resultados por indicadores en el largo plazo ocasiona que los gobiernos tengan incentivos para beneficiar a los menos pobres, para sacar a las personas que están en pobreza moderada para brincar la línea. ¿Qué efectos o qué tendría que tener la incorporar la metodología multidimensional para que no genere este incentivo y no genere un efecto inverso que genere desigualdad? Sí, no, muy buena pregunta. Déjame contestarlas porque se me van a olvidar, porque ya tengo Alzheimer juvenil. Yo creo que tu respuesta se contesta dependiendo del objetivo del gobernador. Si el gobernador nada más quiere reducir la pobreza para una foto, entonces pues va a hacer algunas cosas para solamente bajar el indicador. Si el gobernador o el presidente municipal o el presidente buscan eliminar la pobreza o la pobreza extrema, tendrán que ir no solamente a la población que está más fácil, sino a toda la población pobreza y pobreza extrema, porque lo que yo seguramente creo que quieren y queremos todos es no solamente bajar el número, sino eliminar la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, esta metodología tiene varias ventajas, como tú lo sabes muy bien. La primera es, podemos eliminar, no solamente bajar, eliminar la pobreza y la pobreza extrema, no solamente con el ingreso, que ha sido difícil en México, un México cuyo crecimiento económico per cápita de los últimos años ha sido menos de 2%, y que hace que los ingresos no crezcan. Es bien difícil bajar la pobreza vía el ingreso. Pero la medición de pobreza multidimensional tiene otras ventajas. Uno puede reducir o eliminar la pobreza y la pobreza extrema a través de las carencias sociales. Entonces, la ventaja de esta medición es que más rápidamente podrías tú lograr el objetivo de eliminar la pobreza y la pobreza extrema si ese fuera el objetivo del país, del gobierno estatal, el que sea, y de los gobiernos municipales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro Luis López de Alba, del Parque Innovación de la Universidad La Salle. Bueno, inicialmente el Coneval fue creado para un poco hacer la auditoría social o contraloría social en municipios y recursos que se les daba al municipio y al Estado, pues más o menos, o sea, aunque no lo queramos aceptar, pero más o menos. Hoy ya te dieron la autonomía, ¿sí? Y al final de cuentas vas a jugar con los mismos indicadores, Gonzalo, esos indicadores multidimensionales. ¿Aquí hasta dónde? ¿Sí? Con esta autonomía, ¿sí? El Coneval va a tomar en cuenta a la sociedad para modificar estos indicadores que al final cualquier medición lo que te da es la posibilidad de crear políticas públicas altamente eficientes y eficaces. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a permitir que la sociedad participe activamente para efecto de poder generar todos estos indicadores que realmente funcionen para generar esta política que nos ayude a cambiar y salir de toda esta pobreza extrema. Muy buena pregunta. Yo creo que es lo que hay que hacer permanentemente. Lo que hay que hacer es tener formas de medir las cosas cuando no había formas de medir las cosas. Antes del año 2000, cuando tú preguntabas cuántos pobres había en México, nadie sabía. De hecho, la primera pregunta, no sé si la primera o la tercera, que le hizo el presidente Fox a la secretaria Vázquez Mota fue, oiga, pues yo prometí en mi campaña bajar la pobreza, pues nada más dígame cuántos son para ver si le vamos atinando. Y la respuesta fue, pues quién sabe. No había medición de pobreza. Entonces, los esfuerzos de política social se pueden haber medido de otras maneras, no digo que no, pero la pregunta clave de pobreza no estaba ahí. Entonces, me da la impresión que lo primero y el gran logro del Estado mexicano, no del Coneval, del Estado mexicano, fue haber puesto en la ley que hubiera la necesidad de medir la pobreza de la manera que lo dijo la ley y que simplemente instrumentamos como Coneval. Pero ningún indicador es perfecto.
Ni este, ni ninguno, ¿eh? Te invito a que veas cómo se calcula el PIB en México. Mejor no le rasques mucho, ¿no? Porque tiene todos sus indicadores, son carencias. ¿Qué es un indicador? El indicador es una construcción a propósito para captar la realidad de algo. Y la realidad es bien compleja. Cualquier realidad es bien compleja. Por lo tanto, cualquier indicador para captar una realidad compleja va a ser un indicador imperfecto. Entonces, primer paso, haber tenido la capacidad de hacer al menos este indicador y que pase en algún tiempo. Yo estaría en contra de cambiarlo cada año, porque entonces, pues es oiga, profe, pues cambiamos la pregunta, ¿no? Pues con mucho gusto, carnal. Yo lo daría, de hecho, en el plan del Coneval es en 2018 tener herramientas suficientes e información suficiente de todos lados, no solamente académicos, sino gente que está trabajando en los gobiernos y por supuesto de la población, que nos diga, oigan, la mera verdad, creo que estos indicadores faltan, estos sobran, estos, en fin, mejorar. Entonces estamos preparando una serie de hallazgos que tenemos como Coneval. Decía, mire, estas 3 o 4 o 5 cosas hay que mejorarlas, la mera verdad. Digo, el de salud es muy evidente, el de salud es muy evidente. ¿Qué hubiéramos querido hacer en salud? Medir para cada familia el acceso efectivo a los servicios de salud. El censo no pregunta sobre el acceso efectivo a salud, por lo tanto, como la medición que nos pide la ley es municipal, nos quedamos con la siguiente base. Si ya los diputados y diputadas en la ley de salud dijeron que lo mínimo era el acceso del Seguro Popular como mínimo, pues midamos ese acceso. Si lo mínimo que pidieron que dijeron los diputados fue en aquel 2009, lo mínimo era secundaria, el umbral de educación es secundaria. ¿Y por qué es secundaria? Porque lo dijeron los diputados. O sea, lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho es, si la medición provino de la exigencia del Congreso, preguntémosle al Congreso algunas cosas como los umbrales y no nos quedemos 6 académicos bien inteligentes diciendo, no, pues a mí se me hace que debe ser universidad, carnal. No, pues analfabetismo. Ya si el constituyente dijo algo, hay que aceptarlo como una medición de Estado. Entonces, en concreto, sugerimos que la medición tenga un espacio para ir midiendo las cosas y que se tengan que cambiar lo que hay que cambiar en ese lapso de tiempo. Los compañeros del pueblo están muy activos. Buenas tardes, doctor. Han leído. Justo en este marco de la evaluación de una gestión para obtener resultados, en donde la mayoría de los involucrados en el desarrollo social tenemos planteado un fin específico que vendría a ser la reducción de la pobreza, ¿cómo orientar la metodología de medición multidimensional de la pobreza como una herramienta que nos ayudara a medir paso por paso, desde las actividades, los componentes, los propósitos, hasta llegar a ese fin claro que tenemos, como una medición que traspase la medición promedio y pueda reflejar efectivamente las acciones de cada uno de los gobiernos en cuestiones muy concretas, no tanto como el ingreso, que es muy abstracto, o la alimentación, que es aún más abstracta que el ingreso. ¿El ingreso, perdón, qué? No tanto como el ingreso o la alimentación, que son muy abstractos. Abstractos. Bueno, que son de medición más compleja, menos tangible. Está bien concreto. Bueno, pero si le pusiéramos que esa botellita de agua es suya y los lentes y tratáramos de calcular el costo, entonces no tendríamos un dato muy preciso de ese ingreso. ¿Cómo transitar con esta metodología a una herramienta efectiva de gestión para resultados en toda esta estructura del marco lógico, trascendiendo no solo los indicadores promedio, sino un poco más allá? Te voy a decir yo qué propondría. Héctor lo dijo
en alguna parte que el desarrollo social es más que la pobreza, y tiene razón. La pobreza es, en este caso, bueno, es un concepto y un indicador que se inserta dentro de la problemática de desarrollo social. Si gastamos el desarrollo social solamente en la medición de pobreza, nos quedamos cortos. Te voy a decir yo qué haría. Yo haría un indicador o un conjunto de indicadores de acceso efectivo a derechos humanos y sociales como guía del desarrollo social de un país. ¿Que trascendería la medición de pobreza? La medición de pobreza sería parte a lo mejor de estos indicadores de desarrollo, de acceso efectivo a derechos humanos. O sea, si ya el artículo 4 lo cambiamos de tal magnitud que es la guía del quehacer mexicano, pues vayamos entrándole al toro. Vayamos diciendo de qué manera vamos a garantizarle a las y los mexicanos el acceso efectivo, en qué etapas y por cuánto tiempo. Porque de otra manera, el artículo 4 de la Constitución se queda simplemente como buenos deseos, ¿no? Hay que dar a la población mexicana una vivienda de calidad. ¿Qué es de calidad? ¿Quién sabe? Hay que otorgar alimentación nutritiva y de calidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Yo lo que haría es, yo guiaría el desarrollo social por derechos sociales y humanos y haría una medición específica de derechos humanos, mucho más completa que la que tenemos ahorita y que podría incluir las problemáticas que hoy la medición de la pobreza, tal como lo pide la ley, hace que esto sea solamente un subconjunto del desarrollo social. Yo hacia allá transitaría porque o le hacemos caso a la Constitución o pues es un documento que no sirve para mucho. Para alusiones personales, como citaste, bueno, mi concepto no fue no pegar a los indicadores, pero no ese es el fin. Porque el problema está que yo lo escucho muy seguido. Ahora, bueno, tú revisas cómo está la cruzada y hay responsables para el piso. Entonces, su tema es bandera blanca del piso. Oiga, espérame, ¿cómo está la cruzada? No, es bandera blanca para el piso, bandera blanca para el techo. Oiga, la familia, no sé, pero ya tiene el techo. A eso me refería como concepto. Digo, el concepto es ser un impulso a la familia para realmente desarrollarla. Sí. Pero estoy de acuerdo con los indicadores. De hecho, la política así lo marca, pues. Si no hay eso, con el recurso que te dice, y debe ser piso de características. Pero imagínate una familia que construye con bloques, como hoy tenemos, y no pone el piso, porque dice, ese me lo ponen por piso firme. Y eso es algo diferente. A eso me refería como concepto. Tiene razón. Y sabes, es totalmente cierto. Yo creo que la política social es mucho más que la medición de la pobreza. Aquí el único peligro potencial que veo es regresar a los tiempos donde no hay ni indicador para nada. ¿Cómo vas? A toda madre. ¿Por qué? Es que trabajé mucho hoy. Me fui a las 12, cabrón. Oh, pues este cuate sí trabajó un chorro, cabrón. Decía algún secretario de Seguridad Pública hace unos años, aunque no parezca, vamos ganando. Y decía, a ver, cabrón, ¿y cuál es su bolita de cristal de este cuate? ¿Y cuál es su indicador? Para que él sepa que vamos ganando y los demás no sabemos. Entonces, ¿cuál fue su marco lógico y su indicador que tenía en mente el secretario que dijo eso? No sé, nunca lo reveló. Entonces, ¿cómo evitamos que nos digan los gobernantes, vamos bien, maestro? Ve mi foto aquí con el, ¿no? ¿A poco no vamos bien si está la foto? Y no, yo quiero pedirte pues una forma medianamente buena de medir con calidad y con rigor, que si vamos ganando, que lo demuestres. Yo sé que en seguridad pública es especialmente complicado, porque los indicadores son especialmente complicados, ¿no? Pero habrá que tener formas de decir vamos ganando vamos ganando y te lo demuestro, ¿no? Y cuando tenemos un indicador, sí es bastante difícil, y lo quieres seguir, es bastante difícil, pues no hacerle mucho caso, digamos, ¿no? Si por eso te van a medir. Pero estoy de acuerdo. Yo quisiera como maestro que mis estudiantes no solamente estudiaran los textos que yo les recomendé para el examen, sino que se metieran a la biblioteca y leyeran más del tema. Pero si les digo, oigan, el examen son estos 10 textos, ¿qué crees que van a hacer? De manera eficiente,
echarse a la biblioteca completa, van a leer los 10 textos. Doctor Licona, en relación a la metodología que se construyó con la Ley de Desarrollo Social, que en su cuadrante de medición de la pobreza se construye a partir del enfoque del derecho y el enfoque del bienestar, está claro que estamos hablando de política económica y de política social. Por lo tanto, yo creo que uno de los aspectos más relevantes o nos tendría que pensar en temas innovadores es esa articulación, que yo creo que es donde se ha disociado en gran medida, porque la política social se ha convertido en la que recibe a los damnificados y a las damnificadas de la política económica. Eso por un lado, y también en ese sentido el tema también de la política social y todos los recursos que se le destinan. En el presupuesto de egresos de la Federación de este año, 2014, estamos hablando que únicamente el ramo 20 tiene 111,000 millones, no hablando, digamos, de cuánto se le mete a educación o a otros proyectos o a programas que tienen proyectos productivos, también con este enfoque del bienestar. Y en ese sentido, el 80% de los recursos no están destinados para generar riqueza, sino precisamente para atender a los grupos vulnerables, con esta justificación del artículo 4 de la Constitución y la ley de desarrollo social. Por lo tanto, ese sería un cambio fundamental de orientar. Parece que por ahí está parte del trabajo de Prospera, de poder orientar una parte de esas capacidades que tienen estos programas sociales para generar riqueza. Y también creo que en ese sentido el Coneval tuvo que haber emitido o puede emitir un dictamen, una opinión con respecto a lo que se está discutiendo actualmente, que es el salario mínimo, es decir, el ingreso que requieren las familias mexicanas para vivir por lo menos una vida en condiciones dignas, y aplicando la misma metodología y trabajando únicamente el enfoque del derecho, porque en ese sentido la política económica, si se asocia y no se disocia con la política social, se convierte en una política económica distributiva y redistributiva de la riqueza. Sí, muy buen punto. Déjame darte un ejemplo. Suponte tú que en tu familia o en la mía tengamos ahí un guardadito para emergencias, ¿no? Una lanita ahí para emergencias múltiples que nos pasan en y a esa bolsa de emergencias déjame llamarle política social. Pero en la familia trabajamos todos, chambeamos más o menos, ¿no? Y resulta que alguien se quedó sin chamba, ¿no? Y pues lo que hacemos en la familia es usar esos recursos que habíamos guardado para tratar de que esa persona que se quedó sin chamba pues no se pegue en el piso todos los días y no tenga que comer, sino que lo alivianamos en el sentido más amplio de la palabra, para que esa persona no sufra mucho. Es una especie de protección social familiar, digamos, ¿no? Protección familiar. Pero ahora imagínate que alguien quiera que el bienestar de esa persona solo sea a base de ese recurso escaso. O sea, quiero revertir un problema original que fue pérdida de empleo con los ahorros de la familia, que seguramente no van a alcanzar para tratar de restituirle a la persona que trabajaba el ingreso que tenía. Y yo quiero, a partir solamente de un tema distributivo, mejorar su bienestar. La respuesta es pues, que el cuate encuentre un trabajo de regreso, ¿cierto? Me da la impresión que por un buen tiempo en México estuvimos pensando que la pobreza se combatía pues con ese ahorrito que teníamos, en donde, dado que no había empleo, dado que el salario no crece, dado que no tuvimos cambios fuertes, entonces, y dado que la población sigue creciendo, pues la gente sin trabajo, la gente con problemas, la teníamos que estar apoyando con esos recursos escasos, con el gran beneficio para México, que en esos periodos hubo ingresos petroleros. Entonces, estabas tú pagando
con la herencia de la tía, tratando de tener un bienestar que lo debió haber dado más sólidamente el ingreso, el empleo y la productividad. Me da la impresión que estamos cayendo en cuenta, los que estamos aquí, y me parece que incluso el gobierno federal, que un tema de pobreza fundamentalmente es un tema de ingresos y productividad y creación de empleos, y puede ser en parte salario mínimo, y que la política social es un acompañante importante del proceso, pero si solamente le dejamos a las secretarías de desarrollo social el tema de la pobreza, estamos pelas, ¿no? O sea, tú ve el reclamo a los diferentes secretarios o secretarios de desarrollo social cuando la pobreza sube, oiga, secretaria, el nombre que sea, Robles, Cordero, el que sea, Bank, Ramírez, oiga, la pobreza subió, ¿por qué no está trabajando en la Sede Sol? Y eso ya, como decía el profesor de La Paz, ¿yo por qué, no? Lo que se cayó fue el empleo, que no es responsabilidad de la Sede Sol. Lo que no sube es el salario, que no es responsabilidad de la Sede Sol. Como decía la secretaria Robles, volteemos con Hacienda,